Conectados con la verdad, segunda temporada. Más herejes que nunca. Hola John, ¿cómo estás? En esta nueva temporada de Conectados con la verdad. Hola Keila, ¿qué tal? Y qué tal a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de muchas plataformas. De Spotify, de YouTube o por donde puedas escucharnos. Te damos la bienvenida a esta segunda temporada sobreviviendo a la pandemia, John. Aún sin ninguna vacuna, al menos a la vista, pero acá estamos dándole hasta donde se pueda. Con toda la incertidumbre, ¿no? Ahora no podemos salir de la misma manera, no podemos reunirnos de la misma manera, las iglesias están cerradas, hay creyentes protestando porque quieren que las iglesias se abran, porque piensan que su fe está siendo enclaustrada y prohibida por el Estado y un sinnúmero de cosas que por lo menos aquí en Perú, un desmadre la completo, gente. es verdad, y es increíble cómo ha cambiado muchas perspectivas, incluso de la vida cristiana, por así decirlo, ¿no? Porque antes era muy, si no congregas, eres un mal cristiano, y ahora ¿cómo congregas? Ahora es si no oras o si no entras al Zoom, de repente, no sabemos, Claro. ¿no? Cada iglesia es distinta y de repente ha optado por distintos medios de comunicación, como es el Zoom o las plataformas diversas. Y bueno, entonces por eso seguimos también por este medio, llegando a muchas personas con las cuales podemos quizás compartir nuestras ideas y dialogar un poquito, así que los invitamos si desean a escribirnos siempre en nuestras redes sociales. Y recordando un poco nuestros programas de la primera temporada, John, debemos decir que así como el mundo ha cambiado, nosotros también hemos cambiado. ¿Y por qué no? ¿Por qué pensar que necesariamente tenemos que pensar siempre lo mismo? ¿Por qué decir, no, yo hace 5 años he creído esto y tengo que seguir creyendo esto porque tengo que ser fiel a mis principios? ¿Es que acaso porque yo cambio mi manera de pensar, estoy siendo infiel a lo que yo he creído al principio? No, para nada. Yo creo que todo es parte de un proceso, del proceso que estamos pasando todas las personas, cristianas o no cristianas, y más aún en esta pandemia, ¿no? Y recordando esos programas pasados, hay uno en especial sobre la teología queer, porque mostramos de cierta manera una postura ante una comunidad, como son las personas del LGBT. Entonces, como que hay cosas que hemos ido cambiando y eso es parte del programa o parte de lo que vamos a hablar en el programa. Parte de la segunda temporada, ¿no? Por eso la frase, el eslogan es como que más herejes que nunca. Claro, herejes para quiénes, ¿no? Para los fundamentalistas, quizás las personas que se quieren quedar cerradas en ciertas ideas solamente por proteger un dogma, por proteger lo que piensan ellos y su comunidad, pero no se ponen ni siquiera un poco empáticos o en la piel de los otros para ver que a veces es necesario analizar mejor las escrituras, no con la finalidad de corromper cosas o de volverse más liberales, como muchas veces nos catalogan de esa forma, sino para poder empezar a pensar como Cristo en el sentido de abrirnos y que más personas sean parte de nuestra comunidad. Yo creo que esa finalmente fue una de las ideas principales de las prédicas de Jesucristo estando aquí en la tierra. Yo creo que muchos le tienen miedo a la palabra hereje. Y es por eso que nos hemos puesto adrede esa frase, sí. Más herejes que nunca. ¿Por qué? Particularmente, a mí me gusta la palabra hereje. ¿Por qué? Porque es la persona que piensa distinto a la mayoría. Ese es el significado real del término. No es alguien que es castigado, prácticamente despreciado por una comunidad. No, porque si es así, hay muchas comunidades de fe, hablando dentro del ámbito religioso, que son heréticas para otras. Los testigos de Jehová son herejes para los adventistas para los testigos de Jehová, los protestantes para los católicos para los ortodoxos, y entre todos se lanzan barro. Porque al final creen tener la razón, ¿no? Total, y que la forma que ellos viven su cristiandad es la única y es la correcta. Así que de una u otra manera somos herejes para alguien. Entonces por eso nos reíamos un poquito. ¿Y por qué también tocamos ese tema? Yo creo que es parte de la coyuntura que vivimos actualmente, John. O sea, realmente es preocupante, quizás no en todas las partes del mundo, al menos en esa parte de Latinoamérica, cómo la población evangélica sigue segregando a las personas LGBT, pero no solamente de sus comunidades. Algunos los aceptan en sus comunidades, pero no los permiten quizás ascender a algún puesto de liderazgo, por ejemplo. O algunos los aceptan, pero con el fin que cambien. Es como que te acepto, pero cambia. ¿Y cambia qué? Cambia tu orientación. Tu orientación, tu identidad de género. Quizás las personas que no aceptan, o no que no aceptan, pero no se sienten cómodos con el sexo con el cual nacieron. Entonces también es un proceso completamente diferente. Muchas veces lo meten todos a un solo costal, ¿no? El gay, el transexual, todos son pecadores. No, ni siquiera se dan la opción de sentarse y hablar y conversar
a dialogar. A dialogar, ¿no? Yo creo que la palabra clave es dialogar, ¿no? Entonces, ya sea el pecado, entre comillas, ya un podcast tocaremos el pecado como tal, sino que llega al punto que esta persona llega a la iglesia por cualquier cuestión, problema económico, social, como sea la cosa. La cuestión que llega a la iglesia con la fe y la esperanza de poder encontrar esa ayuda que no ha podido encontrar afuera. Entonces, llega y es atacada. Un espacio, una comunidad que para ellos muchas veces al inicio es como un respiro, porque vamos a ponernos un poquito a pensar, quizás la persona que nos está escuchando estos 5 o 6 minutos que ha empezado el programa dirán, estos están a favor de la homosexualidad, plum, los corto. No, ¿por qué hablamos de la homosexualidad como una condición y no hablamos de el homosexual, de la lesbiana, de el transexual, de la persona? O sea, empezamos muchas veces dentro de mi carrera de salud, por ejemplo, catalogamos a las personas por la lesión o por el problema de salud que tiene y nos olvidamos que es una persona al fin y al cabo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué no nos ponemos el cristiano a pensar en esa persona? ¿Tú crees que esa persona que es gay o que es lesbiana o que es transexual no ha pasado desde niño una cantidad de veces solo en su cuarto con su familia o con sus amigos el rechazo, el sufrimiento, lágrimas? O sea, es todo un proceso que no es fácil y que hoy en día a muchos les hace fácil catalogarlos como una burla, reírse de ellos como una mofa, y los cristianos segregarlos, cuando estamos realmente perdiendo el sentido del mensaje de esperanza que nos brinda Jesucristo y que nosotros debemos darlo ahora, en esta época sobre todo. Más que nada es un repensar de la fe. Y yo creo que la gente le tiene miedo a la inestabilidad en general, inestabilidad económica, social, y más aún que esta pandemia no te da estabilidad en muchos aspectos. Entonces, si a la gente les desestabilizamos la fe, se le va el mundo. O sea, sí. Si por lo menos, o sea, ya no tienes dinero, no tienes nada, y por lo menos tienes la fe en ese Dios en el cual te construyeron, no es que el Dios que tienes en la cabeza y piensas es así, porque una cosa es quién es Dios y otra cosa es el Dios que te construyeron a ti en la mente y en tu denominación y como fuera la cosa. Entonces, para discriminar a la comunidad LGBT, decimos no, la Biblia dice. Claro, lo literalista sobre todo, ¿no? Que prefieren 1000 veces apegarse a un versículo de la Biblia para usarlo como una excusa, porque finalmente es eso, John. O sea, hay que ser claros, es una excusa. Si yo quiero utilizar cualquier libro a mi favor, voy a poder utilizarlo. La misma Biblia habla a favor de la esclavitud. Habla a favor del maltrato a las mujeres. Entonces, pero yo no voy a agarrar eso para decir, yo maltrato a mi mujer porque la Biblia dice. Pero ese es el peligro de las personas que les gusta pegarse a la letra sin darse cuenta que esa letra es muerta cuando la utilizas como un libro de recetas o de cosas así. Y no la aplicas a tu vida de una forma, aunque sea hermenéutica, para que puedas ver cuál es el mensaje de lo que tú estás leyendo. Porque si se ve, Keila, a lo largo de las historia de las interpretaciones de la Biblia, ha habido épocas en que la mujer no podía estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque los mismos grandes teólogos de esos tiempos decían que no, que la Biblia, y sacaban griego y sacaban un montón de exégesis sin sentido, que decían que la mujer no podía estudiar la Biblia. Las personas de color. Y de ahí vino el boom de las personas de color. Cuando las personas de color, en general, hombres y mujeres, querían estudiar la Biblia, decían que no, que una persona de color es maldita, y sacaban textos de la Biblia. Entonces, algo que dice Keila es muy cierto. Si queremos usar el texto para nuestro antojo, lo vamos a sacar. Ya se hizo y se va a hacer. Si tú quieres creer que en la Biblia dice que los homosexuales no van a entrar al reino de Dios, es porque tú quieres creerlo así. Porque quizás no es que te falte un exégesis wow, sino es porque de por sí ya tú quieres creerlo así. Hay que ver, como dice el libro de Eduardo Arens, la Biblia sin mitos, que se lo recomendamos completamente. Depende mucho cómo tú te acercas al texto. O sea, realmente, ¿cuál es tu intención cuando abres la Biblia? ¿Quieres encontrar algo para atacar a tu hermano? ¿Quieres encontrar algo para creerte superior y en una discusión teológica ganar la guerra? Yo le gané porque yo supe más de la Biblia que él. Esa es realmente tu función al momento de agarrar la Biblia, de poder discriminar a las personas, de poder tener una excusa, un texto de cualquier parte de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, si tú quieres, para poder discriminar a otra persona. ¿Es esa realmente tu intención al leer la Biblia? Entonces, si es así, estamos pues hasta las patas, John. Creemos que somos superiores a los demás desde nuestra heterosexualidad. Entonces, como somos heterosexuales, yo soy mejor persona porque no me gustan las personas del mismo sexo. Y encajamos y caemos, mejor dicho, en un sesgo grande, porque las personas homosexuales no es que
les guste solamente hombre con hombre y mujer con mujer, cuando hay una variedad, lesbianas, hay transexuales, hay pansexuales, intersexuales, asexuales, queers y así. Pero entonces no los podemos catalogar. Otro error que cometemos es que creemos que sexo, género y orientación sexual es lo mismo. Entonces, cuando ignoramos muchas cosas, Keila, yo creo que ahí es donde caemos en el error. Sí. Creemos que, tienes testículo y pene, entonces te deben gustar las mujeres que tienen vagina. No, y si te gustan los hombres, tú quieres ser mujer. O sea, no, hay hombres que les gustan los hombres, pero que quieren seguir teniendo su identidad como varón. Y es algo que yo pienso que más allá de la ignorancia es que no queremos aprender, no queremos orientarnos, no queremos ni siquiera leer un poco para conocerlos. Le tienen miedo al conocimiento. Entonces prefiero quedarme en mi ignorancia, prefiero quedarme en mi machismo o en mi, no sé, pues mi homofobia de alguna manera, porque me es más cómodo. Y más aún si a eso yo le añado mi religión y le añado mi poco conocimiento de mi Biblia traducida a mi idioma, y eso es otro tema que quizás no voy a ahondar ahorita de hablar en griego en este programa porque no es el punto. Pero realmente el término que tú lees homosexualidad en tu Biblia, ¿crees que es la homosexualidad que es hoy en día? O sea, estamos hablando de un libro, y no es por menospreciar la Biblia, de hace casi 2000 años atrás, escrito en el Medio Oriente. ¿Tú crees realmente que en esa realidad existía la homosexualidad como hoy existe? Y si ya, digamos que existiera, entonces, ¿dónde quedan las personas transexuales? ¿En qué parte de la Biblia me puedo agarrar un versículo? No es lo mismo una persona homosexual. Menos mal que en la época en que cambiaron ese término y que pusieron el término homosexualidad al castellano, que hoy en día todo el mundo usa a la Biblia, en la traducción, no hubo quizás el boom de los transexuales, porque seguramente también lo hubiesen metido en alguna parte de la traducción. Transexuales, hubieran puesto lesbianas. Es más, si queremos ser muy literalistas, dice homosexuales. O sea, habla de relaciones hombre con hombre, no mujer con mujer. Entonces nunca hablaron de las lesbianas. Entonces nunca hablan de las lesbianas. Entonces las lesbianas sí son bienvenidas al reino de Dios. Entonces, digo, no sé, para los que les gusta vivir apegados a la letra en todo caso. Entonces, hablar de la traducción es importante, John, porque mucha gente cree que así como le llegó su Biblia a su casita en su castellano bonito, eso dijo la persona que lo escribió hace 2000 años atrás. Eso lo dijo Pablo. Creen que Pablo, el apóstol Pablo, para quienes no conocen, el pata Pablo, entonces creen que habló así hace 2000 años. En 1 Corintios 6:9 dice, no, y no heredarán el reino de los cielos, bla, 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 homosexuales, afeminados, cuando esa no es la intención del texto. O sea, fácil, queridos oyentes, fácil es citar un texto, fácil es poner el texto en el dedo. A ver, ponte a aprender griego, pues, ¿no? A ver, aprende griego, aprende cuál es el término que dice. Y no solamente la palabra, para no sonar un poco aburrido, sino el contexto semántico y todo lo que abarca y significa esa palabra dentro de esa época, y de ahí traerlo, el significado a esta época. Entonces no es cosa fácil saber traducir, saber interpretar, y de hecho cada traducción viene con un sesgo. Entonces, para no andar mucho, ninguna traducción es perfecta, quiero que eso quede claro. Sí. Pero sí sirve muchísimo, porque imagínate, si no, ¿cómo entenderíamos la mayoría el texto bíblico? Pero, o sea, seamos un poquito conscientes de lo que estamos leyendo. Estamos leyendo una traducción con los errores que tiene, y aún aceptarlo así y buscar el mensaje, creo que es el reto en el que realmente estamos los cristianos hoy en día. Más allá de simplemente aprenderme los textos, o los que leen un texto para acabar la Biblia en un año, la verdad es que no sirve de nada si no tienes la menor idea de cuál es el mensaje que está en lo que estás leyendo. Hay los planes de leer la Biblia en un año, hay gente que lee la Biblia en un mes. Yo digo, ¿de qué vale leerte la Biblia en un mes? ¿De qué te vale leer y tener todos los versículos en tu mente cuando ni siquiera pones en práctica el ama a tu prójimo como a ti mismo? O cuando habla que Dios es amor. Entonces tenemos muchos sesgos. No sabemos, aparte de leer la Biblia, queremos ignorar qué significa orientación, sexo y género. Por ende, reaccionamos en nuestra ignorancia a despreciar a la gente, porque esa es la palabra, despreciar a las personas, a la gente que no se siente identificada con su género. Es verdad, y más allá que despreciar, ¿sabes algo que yo lo vi así presencialmente? Es que lo usan como un tema hasta para las prédicas, y es todo el momento señalarlos y condenarlos. Maldecirlos. Hay muchísimos pecados escritos en la Biblia y que se inventan hoy en día también, hay muchos, pero nunca he visto tanto ensañamiento incluso hacia un pecador, digamos que lo llamemos pecador, aún así, porque pecador somos todos, John.
Pero ¿sabes qué cosa? O sea, ensañarse de esa forma desde un púlpito es muy fácil, teniendo ese poder arriba, ese púlpito y las luces y el micrófono en la mano, pero no les tiembla ni un poquito el corazón darse cuenta que están ensañándose con personas, al fin y al cabo, con sentimientos también. Una vez me dijeron a mí más chibolo, me dijeron, no, lo que pasa es que los homosexuales les gusta tener sexo entre hombres. Es como que, disculpen la comunidad que nos escucha, están entre ellos porque les gusta tener sexo. Bueno, con palabras más vulgares. Cuando te das cuenta que la realidad no es así. Uh-huh. Hay personas que se enamoran. Claro que sí. Hombres con hombres se enamoran, le rompen el corazón, están con una persona. Normal, es normal como personas heterosexuales forman una relación. Igual, personas homosexuales, lesbianas, transexuales y todas las personas que pertenecen a la comunidad LGBT tienen los mismos sentimientos, emociones, son las mismas personas. ¿Por qué meter? Porque eso es algo que me habían dicho de chibolo. No, es que ellos no sienten lo mismo, cosas así. Cuando ellos sienten, padecen, lloran de amor, les rompen el corazón, se enamoran, se desenamoran. Los tiran de perversos sexuales, sí, los tiran de perversos sexuales, exacto, esa es la palabra. Oye, pero perversos sexuales hay hasta entre los heterosexuales, o sea, imagínate. Claro, o sea, si entramos, y por ese punto entramos a la adopción homoparental, entonces, que no pueden adoptarlos por el simple hecho de que los pueden violar. O porque los hijos van a salir gays. Yo digo, discúlpeme, pero todos los gays que hay, todas las lesbianas, al menos hace unas décadas atrás, han sido criadas por parejas hetero. Entonces, y muchas de ellas salieron gays. Muchas de ellas a veces de hogares cristianos. Exacto. Yo creo que aún son ellos los que más padecen este tipo de cosas, y es una lástima qué tan mal hemos obrado los cristianos a través de estas últimas décadas para que cuando alguien escuche el término, él es cristiano, automáticamente se piense, él me segrega, él no me acepta, él me discrimina. Personalmente he tenido personas Genial. Personalmente he tenido allegados que por el simple hecho de que se enteraron por otras personas o por mí misma de que era cristiana y ellos eran parte de la comunidad LGBT, se alejaron por completo de mí. O sea, simplemente no me quisieron hablar, no me quisieron dentro de su círculo de amistad, y yo no entendía por qué, y luego me termino dando cuenta o notando de alguna u otra forma, es porque ya asumían por el simple hecho de que yo soy cristiana que los iba a tratar mal, que los iba a discriminar, que los iba a estar condenando todo el tiempo. Entonces, a mí sí me preocupa la postura hoy en día de los cristianos acerca de esa comunidad, porque entonces estamos haciendo cualquier otra cosa menos ser cristianos. Yo me acuerdo también una experiencia que tuve en el último trabajo. No dije que era cristiano para nada, desde el principio, para nada. ¿Por qué? Porque quise identificarme así. Porque por mucho tiempo me identificaba como que, soy cristiano. Es como que, mi muro, ¿no? Uh-huh. Soy cristiano, ahí está mi tarjeta prácticamente de presentación, este es mi muro, mi muralla china. No te acerques a mí, no me invites a fiestas, no me invites trago, y etc. Uh-huh. ¿Hice mal? Sí. Entonces, en ese trabajo no me presenté como cristiano ni nada. Soy John y punto. Y de ahí, oye, ¿qué tal? ¿Qué estudias? Y en el transcurso del trabajo, de los días, me preguntan, oye, John, ¿tú qué religión tienes? Y de pronto le digo, bueno, soy cristiano. Y me dicen, entonces eres homofóbico. Uh-huh. Y yo le quedo mirando y le digo a la chica, ¿y por qué crees que soy homofóbico? Porque todos los cristianos son homofóbicos. ¿Ves? Entonces ves que se relaciona la palabra cristiano igual homofóbico. Y yo le digo, que la gran mayoría lo sea no indica que yo lo sea. Y me queda mirando con una cara de rareza, como que, entonces, ¿qué tipo de cristiano eres tú? No, lo peor es que los cristianos que sí lo son, se niegan, ¿eh? O sea, si tú le dices, ¿tú eres homofóbico? No, pero yo digo el pecado, lo que es pecado, y que tienen que cambiar. Digo, ok. Yo lo amo, porque el que ama le dice su error. Ajá, entonces no está siendo igual, sigue siendo homofóbico. Y eso no es un error. Que un hombre ame a otro hombre no es un error. Demuéstrenlo los que quieran demostrarlo, chánquense o lean su Biblia como quieran, donde la Biblia habla que un hombre amar a otro hombre es un error. Hablo de amar. ¿Y por qué digo no ese hablo del término? Acto sexual. ¿Por qué? Porque el término que utilizan en la traducción de homosexual no es netamente una relación en donde un hombre con un hombre de forma voluntaria y con el vínculo del amor desean unir sus vidas o unir sus cuerpos por último. En ningún momento se condena eso porque no está hablando de ese acto.
habla de las perversidades sexuales en otro ámbito completamente diferente, sabes, que ni siquiera tú conoces, porque estamos hablando de ámbitos incluso bélicos, y dudo mucho que si eres una persona, al menos de esta generación, haya vivido en carne propia una guerra. Así que probablemente apenas estamos con la pandemia. Así que probablemente ni siquiera entiendas cuál es el término que se utiliza dentro de ese texto bíblico. Pero aún así, eso es muy fácil utilizarlo en contra de las personas LGBT. Yo creo, Keila, que es hora de pedir perdón. Es Sí. hora de saber reconocer nuestros errores y fallas, que somos humanos, que nos equivocamos al discriminar de una u otra manera a la comunidad LGBT y más. Por hacerlos sentir menos, por no saber ponernos en su lugar, por discriminarlos desde el otro lado. Pucha, soy heterosexual y creo que no debe ser así. Desde mi privilegio como heterosexual, ¿no? Yo como heterosexual no he vivido el rechazo de mis padres, no he vivido el rechazo de mis compañeros. Por mis gustos, ni ¿no? las burlas de mis compañeros o familiares, de alguna u otra forma. Sin embargo, sé que tú, si perteneces a la comunidad LGBT, sí has pasado por toda esa situación. Quiero a partir de hoy ponerme en tus zapatos, ¿por qué no? Y como dice John, no pedir perdón. Si tengo que pedir perdón por algún momento de mi vida, quizás alguna expresión mía, alguna palabra mía hacia alguna persona de la comunidad ha sido de rechazo, de discriminación, pedir perdón. También, ¿por qué no? En nombre de los cristianos conscientes, de los cristianos Que están repensando su fe porque somos más, somos mayoría. Sí. Ya estamos creciendo. Estamos creciendo gracias a, quizás hasta quiero agradecer al internet, porque creo que compartir libros, información, podcast, videos nos ayuda un poco a abrir la mente y darnos cuenta que nada ganamos segregando cada vez más. Más bien ganamos al ponernos en el lugar del otro, al darle amor al otro, como Jesús mismo nos enseñó a hacerlo. Entonces, pedir perdón creo que es muy importante. Pido perdón a todas las personas LGBT a nombre incluso de los cristianos. Espero que entiendan que ser cristiano no significa que no tenemos errores. Los tenemos, creo que incluso más, porque al llenarnos de tantos dogmas y todo empezamos a poder muros. a poner muros que no nos sirven de nada. Y como reflexión final, John, creo que es eso, el título lo dice todo. Dios ama a todos, y quisimos utilizar el término inclusivo, incluso adrede, para que sepan que creemos en un Dios que sí, que ama a todos, que si tiene que cambiar algo, y no hablo del tema de la orientación sexual, hablo en general, o sea, nuestro comportamiento, pensamiento, lo que queremos o no queremos. Si tiene que cambiar algo, es Dios. Yo no soy nadie para cambiar nada en nadie. Y si Dios no quiere cambiar algo en ti, pues ¿qué más aún? ¿Quién soy yo para decirte a ti qué tú debes cambiar o no? Hemos hecho mal, discriminándolos, pero a decir verdad, Keila, sí, como cristianos estamos pensando, repensando y viendo que hemos hecho mal, estamos pidiendo perdón. No somos los únicos, hay más personas alrededor del mundo cristianas y que están cambiando sus posturas, no solo fieles, sino también pastores, pastoras, monjes, clérigos, de todo. Hay un capítulo de Netflix que si los que tienen la plataforma pueden buscarlo, el primer capítulo de la 5ª temporada de Queer Eye, en donde los protagonistas de Queer Eye, que es una especie de reality o makeover, en donde ayudan a un pastor luterano, si no me equivoco, ¿verdad, sí, John? En su proceso de cambio, y habla mucho de este pastor luterano es gay incluso, ¿no? En Estados Unidos. Y me gustaría que lo vean porque de verdad te pone la piel chinita. A mí me hizo hasta llorar la forma en cómo llegan a él, no solamente los personajes de Queer Eye, sino también otros líderes que apoyan a la comunidad LGBT. Entonces, si tienes tiempito, quizás puedes ver eso, puedes entender un poquito más allá de tus prejuicios. Como dicen, utiliza la palabra de Dios no para justificar tus prejuicios, sino para vencerlos. Y es más, Keila, como para acabar y dejarlo así al aire, ¿no? Al aire. ¿Por qué no pensar que desde dentro de la comunidad LGBT hay personas que están interesadas en estudiar teología, personas interesadas por el acercamiento a Dios y por querer ser pastores y pastoras? Llamadas al liderazgo, ¿por qué no? Si Dios es Dios realmente, Él no distingue ni sexo, ni orientación, ni género, ni nada por el estilo. Dios simplemente ama a todos. A todos, así es. Así que les dejamos nuestras redes sociales también en Conectados con la Verdad. Nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar en Facebook también. Y con nosotros será hasta el siguiente programa. Hasta pronto.